Buenas noches, amantes de la pasión y la guerra. Esta noche voy a contarte una historia que hará que tu corazón se acelere y tu respiración se detenga. 5 de junio de 1944. Inglaterra. En menos de 12 horas, miles de jóvenes soldados invadirían las playas de Normandía. La mayoría de ellos nunca regresaría a casa. Pero esta no es una historia sobre la guerra. Esta es una historia sobre un soldado que tenía solo una noche restante en la tierra y una mujer que decidió hacerla inolvidable. Esta es la historia desesperada y ardiente de la noche antes del día D. Si deseas historias donde la pasión arde más fuerte, en la sombra de la muerte, donde dos extraños se convierten en todo, en pocas horas, entonces quédate conmigo hasta el final. Suscríbete ahora, activa la campanita y déjame llevarte a un pub en Portsmouth, donde el destino estaba a punto de cambiar. En 2 vidas más de para siempre. Deja tu like si crees que una noche se puede valer toda una vida. Y en los comentarios, cuéntame, ¿qué harías con tu última noche en la Tierra? 5 de junio de 1944, Portsmouth, Inglaterra. La mayor operación militar de la historia humana estaba a punto de comenzar. Más de 150.000 soldados aliados se preparaban para cruzar el Canal de la Mancha e invadir la Francia ocupada por los nazis. La mayoría de ellos eran muchachos, 18, 19, 20 años, y todos sabían la verdad. Muchos no sobrevivirían. Las próximas 24 horas, en un pequeño pub llamado The King's Arms, cerca de los muelles de Portsmouth, soldados bebían para olvidar el miedo. Reían demasiado fuerte, cantaban con demasiada fuerza, intentando olvidar lo que les esperaba del otro lado de aquella agua oscura. Entre ellos estaba el soldado Santiago Rivera, 22 años, hijo de rancheros, de El Paso, Texas, cabello negro como el carbón, ojos oscuros, que habían visto demasiado, en muy poco tiempo. Estaba en Inglaterra desde hacía 3 meses, entrenando para este momento, el momento que podría matarlo. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear las ventanas del pub. Santiago estaba sentado solo, en la esquina, bebiendo una cerveza tibia, observando a sus compañeros, fingir que no estaban aterrorizados. Él no estaba fingiendo, él estaba aterrorizado. Pero entonces, ella pasó junto a su mesa, y por solo un momento olvidó el mañana. El nombre de ella era Catherine Wright, 25 años, cabello castaño rojizo que capturaba la luz del candil como cobre fundido, ojos verdes que habían visto su propia cuota de pérdida. Trabajaba en The King's Arms desde hacía 2 años, desde que su prometido murió en Dunkerque. Había aprendido a sonreír a través del dolor, a servir cerveza a muchachos que le recordaban al hombre que había perdido, a fingir que no veía el miedo en sus ojos, pero algo sobre el soldado en la esquina, aquel que se sentaba solo, que no estaba riendo, algo en él, la hizo detenerse. Catherine preguntó con su voz suave y su acento del sur de Inglaterra, ¿otra cerveza, cariño? Santiago levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos, algo eléctrico, algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos sintieron en los huesos. Santiago respondió con su acento texano espeso y cálido. En realidad, preferiría oírte hablar. Tu voz es la primera cosa hermosa que escucho en meses. Catherine sintió sus mejillas enrojecer. Los soldados coqueteaban con ella todas las noches. Pero esto se sentía diferente. Catherine dijo sonriendo, «La adulación no te dará bebidas gratis, texano». Santiago respondió, «No estoy intentando conseguir nada gratis, señorita. Solo intentando recordar cómo es la belleza antes del mañana». La sonrisa desapareció del rostro de Catherine. Ella sabía lo que significaba mañana. Todo el mundo en Portsmouth lo sabía. Catherine dijo en voz baja, «Vas a embarcar». Santiago confirmó, «Al amanecer. Así que esta noche es todo lo que tengo». Catherine debería haberse ido. Debería haber vuelto a la barra, servido a otros clientes, mantenido su distancia,
como siempre hacía, pero no lo hizo. Se sentó, y en ese momento, mientras el pub hervía a su alrededor, con risas forzadas y canciones de guerra, Santiago y Catherine crearon una burbuja que era solo de ellos. Catherine preguntó inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿de dónde eres? Santiago sonrió con una sonrisa triste. El Paso, Texas, frontera con México, tierra de desiertos, hasta donde la vista alcanza, nada emocionante, solo paz, silencio, el tipo de lugar donde puedes ver las estrellas, como nunca las has visto. Catherine murmuró, suena como el paraíso. Santiago gesticuló vagamente. Lo era. Antes de todo esto. ¿Y tú? ¿Siempre has vivido aquí? Catherine respondió con voz temblorosa. Nacida y criada en Portsmouth, hija de marinero. Siempre supe que este puerto era peligroso, que se llevaba a los hombres, y a veces no los devolvía. Pero nunca realmente crees que te pasará a ti, hasta que pasa. Santiago dijo suavemente, tu prometido. ¿Dunkerque? Catherine asintió sorprendida de que lo hubiera entendido tan rápido. Thomas. Se iba a llamar Thomas Wright. Íbamos a casarnos. En el verano de 1940. Prometió volver. Tocó el collar alrededor de su cuello. Un simple anillo, colgado en una cadena. Esto es todo lo que queda. Santiago extendió la mano, a través de la mesa. Dudó por un momento. Luego cubrió su mano con la suya. El toque fue como una descarga eléctrica. Catherine jadeó suavemente, sorprendida por la intensidad. Solo una mano sobre la suya, pero se sentía como despertar después de un largo sueño. Santiago dijo con voz ronca, Catherine, necesito ser honesto contigo. Embarco a las 4 de la mañana. Son aproximadamente 6 horas desde ahora. No sé si sobreviviré mañana. Diablos. Las probabilidades son de que no lo haré, así que no puedo prometerte nada, más allá de ahora, de este momento. Catherine giró su mano entrelazando sus dedos con los de él y susurró, entonces no lo desperdiciemos. Durante la primera hora solo conversaron, pero no era conversación superficial. Era el tipo de conversación que sucede cuando sabes que el tiempo es limitado, cuando cada palabra importa, porque podría ser la última. Santiago habló de su familia, su madre, Rosa, que hacía las mejores tortillas de harina, de todo Texas, su padre, veterano de la Primera Guerra, al que nunca hablaba de ello. Pero Santiago veía las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles. Santiago sonrió, pero había dolor ahí. Tengo una hermana menor, María. Tiene 16 años ahora. Escribe cartas cada semana. Cada una termina con «Vuelve a casa seguro, Santi», como si fuera tan simple. Catherine dijo con una convicción que no sabía si sentía «Volverás». Santiago respondió «No puedes prometer eso». Catherine insistió «No, pero puedo creerlo». Catherine habló de su infancia, de crecer en una ciudad portuaria, durante tiempos de paz, cuando Portsmouth era hermosa, cuando los barcos traían especias y telas exóticas, no soldados y miedo. Catherine sonrió perdida en el recuerdo. Mi padre era marinero mercante, estaba en el mar más que en casa, pero cuando volvía, traía regalos. Una vez, trajo una caja de música de Francia. Tocaba el vals más hermoso. Todavía la tengo. Santiago preguntó, ¿la tocas? Catherine respondió, no desde que Thomas murió. No podía soportar algo tan hermoso, cuando todo parecía tan feo. Santiago apretó su mano. ¿Y Thomas? ¿Cómo se conocieron? Catherine esperaba que preguntara. La mayoría de los hombres no preguntaban sobre el fantasma en la habitación. Catherine explicó, en el baile de verano de 1938. Yo tenía 23, él tenía 24. Era amable, divertido, me hacía sentir segura. Miró directamente a Santiago, pero no era esto, no era este fuego que siento ahora. Solo con mirarte, el aire entre ellos se volvió más pesado, cargado. Santiago comenzó a decir, Catherine. Catherine lo interrumpió. No, déjame terminar. Respiró profundamente. Amaba a Thomas. Siempre amaré lo que tuvimos. Pero era seguro. Era predecible. Esto
Gesticuló entre ellos. Esto es diferente. Esto es aterrador y salvaje y probablemente una pésima idea. Pero no me importa. Santiago preguntó con voz ronca. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta noche? Lágrimas brillaban en los ojos de Catherine, porque cuando me miraste, no vi solo a otro soldado. Te vi a ti, Santiago, el chico del rancho de Texas, que extraña el olor a tortillas de su madre y se preocupa por su hermana menor. Catherine continuó. Y porque he pasado 2 años solo existiendo, sin vivir, y esta noche quiero sentirme viva de nuevo, alrededor de ellos. El pub se estaba volviendo más ruidoso, más soldados llegando, más despedidas sucediendo, pero Santiago y Catherine estaban en su propio mundo. Un soldado mayor, sargento por las insignias, pasó tambaleándose junto a su mesa, los ojos rojos de bebida y lágrimas. El sargento murmuró: «Aprovecha mientras puedas, muchacho. Mañana todos estamos muertos de todas formas». Santiago lo observó irse. Luego miró de vuelta a Catherine. Santiago dijo: «Tienes razón, ¿sabes? Las probabilidades...». Catherine se inclinó más cerca con voz feroz. «No me importan las probabilidades. Me importa ahora, tú. No desperdiciar lo que sea esto». Santiago se levantó abruptamente. Extendió su mano. «Baila conmigo». Catherine parpadeó sorprendida. «¿Aquí? ¿Ahora?». Santiago explicó: «No hay jukebox, no hay pista de baile, pero hay una canción en la radio, y estás tú, y necesito tenerte en mis brazos antes de que pierda el coraje». La canción en la radio era Moonlight Serenade de Glenn Miller, lenta, suave, melancólica. Catherine tomó su mano y se levantó. Encontraron un pequeño espacio, cerca de la chimenea. Santiago la atrajo hacia sus brazos, una mano en su cintura, la otra sosteniendo la de ella, y bailaron. No eran los únicos. Otras parejas, otras despedidas, llenaban las esquinas del pub, pero para Santiago y Catherine no había nadie más. Catherine murmuró con su cabeza descansando en su hombro. «¿Bailas bien?». Santiago respondió: «Mi madre me enseñó, decía que todo hombre debería saber bailar con la mujer que ama». Catherine se apartó ligeramente para mirarlo. «¿Y me amas, Santiago Rivera? ¿Después de solo 1 hora?». Santiago miró en sus ojos verdes y dijo la verdad más cruda que jamás había dicho. Santiago confesó: «No lo sé, pero sé que si tuviera más tiempo, me enamoraría de ti. Sé que esta 1 hora se ha sentido más real que los últimos 22 años de mi vida. Y sé que cuando esté en esa playa mañana, enfrentando el infierno, pensaré en ti, en tu sonrisa, en tu voz, en cómo se siente tenerte así». Una lágrima rodó por la mejilla de Catherine. Catherine susurró: «Entonces dame algo para recordar también. Algo más que solo un baile». Santiago preguntó: «¿Qué?». Catherine respondió con voz temblando ligeramente: «Hay una habitación, arriba, sobre el pub. Es donde vivo. No es mucho, solo una cama y una ventana, pero...». Santiago dijo: «Suena perfecto». La música terminó. Se quedaron parados, aún abrazados, el mundo alrededor continuando, mientras el de ellos se detuvo. Santiago preguntó: «¿Estás segura? No quiero que te arrepientas». Catherine lo silenció poniendo un dedo en sus labios. «Lo único de lo que me arrepentiría es no tener el coraje de hacer esto, de dejarte ir, sin darte todo lo que tengo para dar». Santiago besó el dedo en sus labios, luego su palma, luego su muñeca, sintiendo su pulso acelerarse bajo su lengua. Santiago susurró contra su piel: «Entonces llévame arriba antes de que despierte y descubra que esto es un sueño». Atravesaron el pub, tomados de la mano. Todos los ojos siguieron. Todos sabían. Uno de los amigos de Santiago, un cabo de Boston, levantó su vaso cuando pasaron. El cabo dijo en voz baja: «Hazlo valer la pena, Rivera». Santiago asintió. Tenía la intención de hacerlo. La habitación era pequeña, una cama individual, con una colcha desteñida, una ventana, con vista a la calle oscura, una lámpara con una pantalla rosa, que bañaba todo, en luz cálida y suave. Catherine cerró la puerta detrás de ellos, y de repente, el ruido de abajo parecía muy, muy lejano. Se quedaron de pie.
mirándose el uno al otro, dos extraños, dos personas cargando su propio duelo, su propio miedo, pero en ese momento eran todo, el uno para el otro. Santiago comenzó nerviosamente. Yo no, nunca. Luego rió. Eso es mentira. Sí he estado con alguien, pero nunca así. Nunca con alguien que... Catherine terminó suavemente. ¿Qué importa? Santiago confirmó. Sí. Catherine dio un paso adelante, lo suficientemente cerca para que Santiago pudiera sentir su perfume, algo floral y dulce, que cortaba el olor a cerveza vieja, que se pegaba a todo. En la Inglaterra en guerra, Catherine susurró, yo también tengo miedo, pero tengo más miedo de dejar pasar este momento, de preguntarme, por el resto de mi vida, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente? Santiago sostuvo su rostro con ambas manos. Sus pulgares trazaron sus pómulos. Santiago dijo, «Eres la persona más valiente que he conocido». Y entonces la besó. No fue gentil, no fue lento, fue desesperado, hambriento. El beso de dos personas que sabían que el tiempo era su enemigo. Las manos de Catherine se cerraron en la chaqueta del uniforme, tirando de él más cerca, como si pudiera jalarlo, dentro de su piel, mantenerlo a salvo allí. Santiago la empujó hacia la cama, sus labios nunca dejándolos de ella. Ella sabía a té y coraje. Cuando la parte de atrás de sus rodillas golpeó el colchón, ella se apartó, solo lo suficiente para mirarlo. Catherine dijo con voz temblando, «Quiero recordar cada segundo, cada toque, cada respiración. Quiero esta noche grabada en mi memoria, tan profundamente que nada pueda borrarla». Santiago respondió con voz ronca, «Yo también». Catherine extendió la mano, comenzó a desabrochar su chaqueta con dedos temblorosos. Él ayudó, quitándosela. Luego su camisa. A la luz de la lámpara, ella podía ver los músculos magros de su pecho, las cicatrices del entrenamiento, las placas de identificación que colgaban de su cuello, metal frío que les recordaba a ambos lo que traería el mañana. Ella trazó una de las cicatrices con la punta del dedo. Catherine preguntó, «¿Duele?» Santiago respondió, «Ya no. No contigo tocándome». Catherine lo miró, sus ojos verdes, oscurecidos de deseo y algo más profundo. Catherine dijo, «Santiago, necesito que entiendas. Después de esta noche, puede que nunca te vea de nuevo. Tú puedes. Mañana puede». Él presionó un dedo en sus labios. «Entonces esta noche, somos todo lo que existe. Sin mañana, sin guerra, solo tú y yo. Y estas pocas horas». Ella besó su dedo, luego su palma, luego lo jaló hacia la cama, con una gentileza Santiago que contrastaba, con la desesperación en sus ojos. Quería ir despacio, saborear cada momento, pero su cuerpo gritaba por ella, urgente, hambriento. Catherine susurró leyendo sus pensamientos. «No tengas prisa, tenemos tiempo, no mucho, pero suficiente». Las horas que siguieron fueron una mezcla de ternura y urgencia, de promesas susurradas y caricias desesperadas, de dos personas tratando de comprimir toda una vida de amor en unas pocas horas robadas. Se conocieron de maneras que las palabras nunca podrían describir. Se tocaron como si sus manos pudieran memorizar cada curva, cada suspiro, cada temblor, y cuando finalmente se unieron, fue con los ojos abiertos, viendo el uno al otro, sin esconderse, de la verdad de lo que esto significaba. Santiago susurró contra su piel, «Te amo». Catherine respondió con sus dedos enredados en su cabello, «Te amo». No durmieron, no podían. Cada minuto era demasiado precioso. Hablaron entre besos, rieron entre lágrimas, soñaron con futuros que tal vez nunca tendrían. Santiago dijo trazando el contorno de su rostro, «Cuando vuelva, vamos a casarnos. Vas a venir a Texas conmigo. Te enseñaré a montar a caballo. Construiremos una casa con un porche, donde podamos sentarnos y ver las puestas de sol». Catherine añadió con los ojos brillantes, «Y tendremos niños, muchos niños, y nunca sabrán lo que es la guerra, solo conocerán el amor y la paz».
Santiago prometió, lo prometo, todo eso, lo prometo. Sabían que eran promesas que tal vez no podrían cumplir, pero en ese momento necesitaban creerlas. Se amaron una segunda vez, más lento ahora, saboreando, memorizando, y luego una tercera, desesperados, sabiendo que el tiempo se estaba acabando. Finalmente, exhaustos, se acurrucaron juntos, los cuerpos entrelazados, los corazones latiendo, al mismo ritmo. Catherine susurró, «¿Cuánto tiempo tenemos?» Santiago miró el reloj en la mesita de noche. 3:40 de la mañana. Santiago respondió, 20 minutos, tal vez un poco más. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catherine. Ella las había estado conteniendo, pero ya no podía. Catherine sollozó contra su pecho. «No quiero que te vayas. Sé que es egoísta, sé que tienes que ir, pero no quiero». Santiago dijo, «Yo sé, yo tampoco quiero». Afuera, los primeros pájaros comenzaban a cantar. El amanecer se acercaba, y entonces llegó el momento. Vestirse fue la cosa más difícil que cualquiera de ellos había hecho jamás. Cada botón abrochado era un paso más cerca del adiós. Catherine ayudó a Santiago con su uniforme, sus dedos demorándose en cada tarea. No quería dejarlo ir. Alisó los pliegues de su chaqueta, ajustó sus insignias, todo con un cuidado casi maternal, queriendo que fuera perfecto, seguro, protegido. Santiago dijo de repente, «Mis placas de identificación». Tiró de la cadena que sobre su cabeza, la presionó en la mano de Catherine. Santiago insistió, «Quédate con ellas. Si algo pasa, sabrás. Ellas te lo dirán». Catherine protestó, «Santiago, las necesitas». Santiago respondió, «Necesito que tú las tengas más, por favor». Catherine apretó las placas contra su pecho, el metal aún tibio de su piel. Catherine susurró, «Las mantendré a salvo, hasta que vuelvas por ellas». Se quedaron en la puerta, la despedida que habían temido, finalmente sobre ellos. Santiago miró alrededor de la pequeña habitación, la cama deshecha, donde se habían amado, la ventana, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse, la lámpara rosa, que había presenciado todo. Santiago dijo con voz quebrándose, «Recordaré esto, cada detalle, el olor de tu perfume, el sonido de tu risa, cómo tu piel brillaba a la luz de esta lámpara, cómo dijiste mi nombre cuando...». No pudo terminar. Catherine sostuvo su rostro, obligándolo a mirarla. Catherine dijo con una ferocidad que sorprendió a ambos, «Volverás a mí, sobrevivirás esa playa, lucharás y volverás a esta habitación, a esta cama, a mí. Prométemelo, prométeme que lo intentarás». Santiago prometió con lágrimas finalmente rodando por su rostro. «Lo prometo, juro por todo lo que soy, por todo lo que siento por ti, lo intentaré, lucharé por cada respiración pensando en ti». Catherine prometió, «Y yo esperaré, cada día, trabajaré en ese bar, miraré esa puerta, y esperaré a que entres». Se besaron. No fue como los otros besos de la noche. Este sabía a sal de lágrimas, a desesperación, a adiós. Catherine se aferró a él, como si pudiera fusionar sus cuerpos en uno, mantenerlo a salvo, dentro de ella, para siempre. Santiago la sostuvo tan fuerte que apenas podía respirar, pero a ella no le importaba. Quería sentir sus brazos, fuertes y reales, una vez más. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Santiago dijo, «Te amo». Sé que es una locura decir esto después de una noche, pero es verdad. «Te amo, Catherine Wright». Catherine susurró, «Yo también te amo. Y cuando vuelvas, cuando todo esto termine, nos casaremos. Iremos a Texas. Tendremos esa casa. Tendremos hijos que nunca conocerán la guerra. Envejeceremos juntos». Santiago acordó, aunque ambos sabían que podía ser mentira. «Lo haremos». Una hermosa mentira que necesitaban creer. Un beso más, luego otro y otro. Pero el tiempo... Santiago finalmente dijo, «Necesito ir. Si no voy ahora, no podré hacerlo». Catherine asintió, sin confiar en su voz. Santiago caminó hacia la puerta, la mano en la manija,
Luego se volteó una vez más. Santiago dijo, «Me hiciste sentir vivo, cuando pensaba que ya estaba muerto por dentro. Gracias, por esta noche, por ti, por darme algo, por lo que luchar». Catherine solo pudo decir, «Vuelve a mí». Y entonces se fue. Ella se quedó parada en la puerta, observándolo escuchando la puerta del pub abrirse y cerrarse. Corrió a la ventana. Lo vio corriendo, por la calle oscura, hacia los muelles, su figura haciéndose más pequeña, hasta desaparecer en la niebla del amanecer. Catherine se quedó allí, las placas de identificación de Santiago apretadas en su puño, y rezó a todos los dioses que conocía. Abajo, en el pub, otros soldados también estaban saliendo, otras despedidas sucediendo, otras oraciones siendo murmuradas. El amanecer estaba llegando. El día D había comenzado. Catherine no durmió esa mañana. No podía. Se quedó en la ventana, observando el cielo aclararse, observando las flotas de aviones pasar sobre Portsmouth hacia el canal. Debajo de ella, la ciudad despertaba a lo que sería recordado como el día más importante de la Segunda Guerra Mundial. Pero para Catherine era solo el día en que el hombre que amaba podía morir. Se cambió mecánicamente. Poniéndose su uniforme de trabajo, bajó al pub. El propietario, señor Davis, ya estaba allí, escuchando la radio. El señor Davis dijo sombríamente, «Ha comenzado la invasión. Dios ayude a esos muchachos». Catherine solo asintió. No podía hablar. Trabajó durante el día, en piloto automático. Sirvió cervezas, limpió mesas, sonrió cuando era apropiado, pero cada pensamiento era sobre Santiago. Estaría vivo, herido, muriendo en una playa francesa, pensando en ella. Las noticias llegaban en fragmentos. La resistencia alemana era feroz. Las bajas eran pesadas. Omaha Beach era una masacre. Omaha Beach, donde Santiago había dicho que estaría. Catherine vomitó en el baño de empleados. Luego volvió al trabajo. Los días pasaron así. Luego semanas. Las noticias de Normandía dominaban todo. Los aliados habían establecido una cabeza de playa. Estaban avanzando, pero el costo, las listas de bajas, comenzaron a aparecer en los periódicos. Nombres y más nombres, de hombres que nunca volverían. Catherine escaneaba cada lista con el corazón en la garganta, buscando un nombre. Santiago Rivera, Texas. Pero las semanas se convirtieron en un mes. Luego 2. Ninguna noticia. El señor Davis decía amablemente, «Sin noticias son buenas noticias». Pero Catherine sabía la verdad. A veces, sin noticias, solo significaba que el cuerpo aún no había sido identificado. 70 días. 70 días de despertar y revisar el correo. 70 días de mirar la puerta del pub, esperando que entrara. 70 días de dormir, con sus placas de identificación alrededor de su cuello, sintiendo el metal frío contra su piel, recordando. Catherine comenzó a aceptar que se había ido, que aquella noche, aquella única noche perfecta, era todo lo que tendrían. Todavía trabajaba en el pub, todavía servía a soldados que regresaban, heridos, marcados, vivos. Y cada vez que la puerta se abría, por una fracción de segundo, su corazón se detenía. Pero nunca era él. Señora Marjorie, una de las clientas habituales, dijo gentilmente, «Necesitas seguir adelante, querida. Él no hubiera querido que dejaras de vivir, pero ¿cómo podía seguir adelante? ¿Cómo podía renunciar a la esperanza?» Agosto llegó. El verano estaba terminando. Las noticias de Europa eran buenas. Los aliados estaban avanzando. París sería liberada pronto. Pero para Catherine, nada de eso importaba. Santiago estaba muerto. Ella lo sabía ahora. Tenía que estarlo. Nadie sobreviviría 70 días sin enviar palabra. En la noche del 14 de agosto, Catherine decidió. Mañana se quitaría las placas de identificación. Las pondría en la caja, con el vestido que había usado aquella noche. Guardaría todo e intentaría aprender a vivir de nuevo. Fue a la cama esa noche, llorando por última vez.
Mañana comenzaría a dejar ir. 15 de agosto de 1944. 70 días desde el día D. 70 días desde que Catherine había visto a Santiago. Era una tarde común. El pub estaba moderadamente lleno. Algunos trabajadores portuarios, algunas mujeres que venían a olvidar que sus maridos estaban en guerra. Catherine estaba secando vasos detrás de la barra, movimientos mecánicos que no requerían pensamiento. Y entonces la campana sobre la puerta sonó. Ella levantó la vista, por hábito, como hacía siempre, como había hecho 1000 veces en los últimos 70 días, y esta vez, él estaba allí, Santiago Rivera, parado en la puerta, más delgado de lo que ella recordaba, con una cicatriz nueva, atravesando su mejilla, sombras en sus ojos que no estaban allí antes, pero vivo, Dios, vivo. El vaso que Catherine estaba sosteniendo se deslizó de sus dedos, se estrelló contra el suelo, pero ella no lo escuchó. Estaba corriendo a través del pasando mesas, pasando clientes sorprendidos, pasando todo, y Santiago soltó su mochila, abriendo sus brazos. Ella chocó contra él, con tanta fuerza, que casi los derribó, pero él la sostuvo firme, levantándola del suelo, enterrando su rostro en su cabello. Catherine sollozó. Volviste, 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 volviste. Santiago susurró contra su cabello. Dije que lo haría. Hice una promesa. Ella lo apartó, solo lo suficiente, para mirar su rostro. Sus manos tocándolo por todas partes. Su rostro, sus hombros, su pecho, asegurándose de que fuera real. El pub entero había quedado en silencio, todos observando. Catherine preguntó, ¿estás herido? ¿Esta cicatriz? Santiago respondió, es solo superficial, estoy bien, mejor ahora, mucho mejor ahora. El pub entero estaba observando, pero a ninguno de ellos le importaba. Santiago dijo de repente, mis placas de identificación, ¿aún las tienes? Catherine sacó la cadena de dentro de su blusa. Las había usado todos los días, contra su corazón. Catherine respondió, nunca me las quité, ni una vez. Santiago sonrió, esa sonrisa que ella había memorizado en aquella única noche. Santiago dijo, bien, porque vine a buscarlas, y a buscarte a ti. Catherine preguntó, ¿estás de licencia? Santiago tocó la cicatriz. Mejor, fui dado de baja, herida en combate, no lo suficiente para matarme, pero lo suficiente para enviarme a casa. Lágrimas rodaban por el rostro de Catherine, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Catherine repitió, a casa, Texas. Santiago respondió, todavía no. Santiago metió la mano en su bolsillo, sacó una pequeña caja. El pub entero quedó en silencio. Allí, en medio de The King's Arms, rodeado por extraños, que se convirtieron en testigos, Santiago Rivera se arrodilló. Santiago dijo con su voz clara y firme, a pesar de las lágrimas en sus ojos, Catherine Wright, prometí que volvería, prometí que lucharía, y prometí que cuando todo esto terminara, cuando pudiera, vendría por ti. Abrió la caja. Dentro había un anillo simple, nada extravagante, pero era real, era de ellos. Santiago continuó, te amo, te amé desde aquella primera noche, te amé en cada segundo en esa playa, te amé a través de cada bala, cada explosión, cada momento en que pensé que iba a morir. Su voz falló, pero continuó. Me diste una razón para vivir, cuando todo lo que veía era muerte. Me diste esperanza, cuando todo lo que sentía era miedo. Me diste amor, cuando ni siquiera sabía que lo necesitaba. Santiago propuso, así que, por favor, cásate conmigo, no porque sea conveniente, no porque estemos desesperados, sino porque no puedo imaginar pasar un solo día del resto de mi vida sin ti. Ven a Texas conmigo. Vamos a construir esa casa con el porche. Vamos a tener esos niños. Vamos a envejecer juntos, viendo las puestas de sol del desierto. Catherine Wright, ¿me darás más noches como aquella? ¿Me darás toda una vida? Catherine estaba riendo y llorando al mismo tiempo, tanto que apenas podía hablar. Catherine finalmente logró decir, sí,
Sí, sí, 1000 veces sí. Santiago puso el anillo en su dedo, con manos temblorosas. Luego se levantó y la besó, allí, en medio del pub, mientras todos aplaudían y gritaban y lloraban junto con ellos. Santiago susurró contra sus labios: «Te amo». Catherine susurró de vuelta: «Te amo». Y por primera vez en 70 días, Catherine respiró completamente. Él había vuelto, su apuesta imposible, su amor de una noche, su soldado texano, había vuelto. Se casaron 3 semanas después. No fue una ceremonia grande, solo una pequeña capilla. El señor Davis como testigo, algunos amigos de Catherine, pero fue perfecta. Catherine usó un vestido blanco simple. Santiago usó su uniforme, por última vez, y cuando el sacerdote preguntó si se aceptaban el uno al otro para amar y honrar, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, ambos respondieron, sin vacilación. Catherine aceptó, acepto. Santiago aceptó, acepto. El beso fue dulce, prometedor, lleno de futuro. 2 meses después, Santiago y Catherine abordaron un barco hacia América. Catherine llevó solo una maleta y la caja de música que su padre le había dado, aquella que no había podido tocar desde que Thomas murió. En la travesía del Atlántico, en su pequeño camarote, la abrió. Por primera vez en 4 años, la balsa tocó, dulce, melancólica, y Catherine bailó con Santiago, bajo las estrellas, en la cubierta, balanceándose con el movimiento del barco. Santiago preguntó: «¿Estás feliz?». Catherine respondió: «Más de lo que jamás pensé que sería posible». Llegaron a El Paso, Texas. En otoño, la familia de Santiago los recibió con los brazos abiertos. Su madre lloró. Su hermana María abrazó a Catherine como si fuera la hermana que siempre quiso. Y lentamente, día a día, Santiago comenzó a sanar. Las sombras en sus ojos no desaparecieron completamente. Nunca desaparecerían. Pero con Catherine a su lado, se volvieron más ligeras. Compraron tierras en las afueras de El Paso. Construyeron una casa pequeña, acogedora, con un gran porche, donde podían sentarse y ver el desierto cambiar de color. Al atardecer, Hope nació en la primavera de 1945, apenas semanas antes de que Alemania se rindiera. Tenía los ojos oscuros de su padre y el cabello castaño rojizo de su madre. Después de ella, vinieron 2 niños, Thomas, en honor al primer amor de Catherine, y William, en honor al padre de Santiago. La granja prosperó. Los años pasaron, los niños crecieron, y cada año, en 5 de junio, Santiago y Catherine hacían la misma cosa. Subían al ático de la casa, donde Catherine guardaba una caja especial. Dentro estaba el vestido que había usado aquella noche, las placas de identificación de Santiago, la lámpara rosa que Catherine había pedido al señor Davis quedarse cuando dejaron Inglaterra, y se sentaban juntos, tomados de la mano, y recordaban el miedo, la desesperación, el deseo imposible que los había unido, pero principalmente recordaban el amor, aquel amor feroz y ardiente que nace cuando miras a la muerte y eliges sentir en su lugar. Santiago Rivera murió en 1998, a los 76 años. Fue pacífico, en su propia cama, sosteniendo la mano de Catherine. Sus últimas palabras fueron: Santiago susurró, valió la pena, cada momento. Gracias por aquella noche, Catherine. Gracias por cada noche después. Catherine vivió 4 años más. En la mañana en que murió, a los 80 años, su hija Hope la encontró en su silla favorita, sosteniendo las placas de identificación de Santiago, una sonrisa en su rostro. Esta es la historia de la noche antes del día D. Una historia sobre coraje, no solo el coraje de enfrentar al enemigo en una playa, sino el coraje de abrirse al amor, cuando todo dice que te protejas, el coraje de creer en mañanas, cuando hoy parece imposible, el coraje de prometer para siempre, cuando solo puedes tener ahora. Si esta historia tocó tu corazón,
Si sentiste aunque sea una fracción de lo que Santiago y Catherine sintieron aquella noche, te pido, no guardes esto para ti. Presiona ese botón de like ahora. Comparte este video, envíaselo a alguien que necesita creer en el amor de nuevo. Y suscríbete a este canal, porque la próxima semana tengo otra historia para ti. Otra historia de pasión, nacida en el fuego de la guerra. Se llama La enfermera del hospital de campaña. Francia, 1944. Una enfermera británica trabajando en un hospital de campaña aliado. Un piloto estadounidense herido que llega más muerto que vivo. Y 30 días de cuidados, que se convierten en toda una vida de amor. Es desgarrador, es hermoso, es absolutamente inolvidable. No querrás perdértelo. Pero antes de que te vayas, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías con tu última noche en la tierra? Si supieras que el mañana podría llevarte, que hoy era todo lo que tenías. ¿Cómo lo vivirías? Y más importante, ¿por qué estás esperando? Porque la verdad es esta. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos. Así que no esperes la noche perfecta. No esperes las circunstancias correctas. No esperes hasta estar listo. Di esas palabras que estás guardando. Toma ese riesgo que estás evitando. Ama con todo lo que tienes, mientras aún puedas. Porque al final, cuando mires hacia atrás en tu vida, no son las cosas seguras, las que recuerdas. Son las noches como aquella. Las noches donde fuiste valiente, donde elegiste sentir en lugar de protegerte, donde dijiste sí al amor, incluso sabiendo que podría destruirte. Santiago y Catherine tuvieron 70 días de incertidumbre, pero también tuvieron 56 años de amor, y todo comenzó porque fueron lo suficientemente valientes para decir sí a una única noche imposible. Así que ve y sé valiente. Ve y ama ferozmente. Ve y crea tu propia historia imposible. Escribe en los comentarios, elijo ser valiente. 3 palabras simples, pero 3 palabras que pueden cambiar todo. Gracias por pasar esta hora conmigo, por dejarme contar esta historia, por creer, aunque sea por 60 minutos, que el amor imposible te es posible. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, queridos amigos, recuerda, el amor vale la pena luchar, siempre. Buenas noches.